Bueno, bien, nos metemos de lleno en lo que es este segundo bloque de En Sintonía con Vos. El pasado jueves 23 de marzo se celebró el Día Mundial del Aprendizaje, una fecha para destacar la importancia del aprendizaje para el crecimiento, el desarrollo de las personas, y para eso saludamos a Graciela Sieber, licenciada en Psicopedagogía, docente y escritora, mejor dicho. Graciela, ¿cómo estás? Buen día, buen sábado. Víctor Timoneda te saluda. Hola Víctor, ¿cómo te va? Bien. Buen día a todos. Buenos días, Graciela. Bueno, preguntarte para iniciar la entrevista, hoy en el 2023, metiéndonos de lleno también en lo que es la tecnología, que es una parte grande de nuestras vidas, cómo afecta, cómo beneficia o complementa el aprendizaje principalmente para los más pequeños. Bueno, a ver, el aprendizaje es una palabra gigante, un concepto enorme, que nos abarca a nosotros desde que nacemos hasta que morimos en todos los tiempos. Y en cada tiempo, sí, que nos toca vivir, a nosotros con el advenimiento rapidísimo de esto que invadió las aulas y la vida de todos nosotros como la tecnología, bueno, supone un desafío más como supusieron todas las épocas, ¿sí? Cada época produjo y acompañó los procesos de aprendizaje afectados, en el buen sentido, ¿no? Tomados, capturados, subjetivados por la época que nos tocaba vivir. Bueno, esta época tiene esta y otras muchas, podríamos hablar cuestiones en particular, que afectan digo, en el buen sentido, afectan, es decir, somos tocados en todos los sentidos, con esto que, bueno, la tecnología y otras cuestiones que comparten, digamos, hacen de telón de fondo, hacen de acompañamiento los procesos que se van dando de los niños hoy. Graciela, a ver, te consulto. Recién decías principalmente que el aprendizaje es desde que nacemos hasta que morimos, y principalmente voy ahí en toda su complejidad, cómo es en las diferentes etapas de la vida, digo, transitando desde que somos muy chicos, desde el nacimiento, hacia la adolescencia, la niñez, la adolescencia, el periodo adulto y ya el periodo de adultos mayores. Ay, es una pregunta bellísima la que me hace Víctor. Bueno, muchas gracias. Sí, es bellísima, se me pararon los pelitos, digamos. Me llevas a territorios que hace mucho que, si bien hace muchos años que yo trabajo en estos temas, pero hace mucho que no me pongo a pensar. Voy a pensarlo con vos y con tu audiencia en este momento. Nosotros nacemos y vivimos y estamos en este mundo porque hay otros que se encargan de nosotros, ¿sí? Nacemos inmaduros y necesitamos de un otro que nos sostenga, nos acompañe, nos enseñe, nos ofrece el mundo, nos explique el mundo, y a partir de ahí vamos a ir caminando en lo que va a ser la independencia, en un principio una independencia ligada. A los primeros tiempos del aprender, el otro fundamental, constitutivo, constructivo, nos va a ayudar a conocer y, como se dice, por ejemplo, a entender, para ser simple, sencillita, que es frío, que es caliente, que cuando me tengo que poner un saquito o puedo salir desabrigada. Nos ayuda como a clasificar, a calificar, a entender aquello que nos rodea a los ojos de la persona o de las personas que nos cuidan, ¿sí? Que nos acompañan y que nos permiten que crezcamos y aprendamos para poder vivir. El advenimiento, entonces, en principio vamos a tenernos en ese mundo endogámico, que es el mundo familiar, chiquitito, donde vamos a ir aprendiendo las cosas que nos oferta el otro significativo en nuestra vida. Que puede ser mi mamá, mi papá, la señora que me cuida, la vecina que me cuida, o mi abuela, a quien, ¿no? Yo estoy a cargo. Siempre con un otro. Después de ese mundo endogámico se abre en la puerta de mi casa si puedo salir a jugar, en estos días más complejos, ¿sí? En mi época era un mundo enorme, la idea para ir a jugar, o la plaza.
Y después lo que va a venir es la primera institución formal social, que es exogámica, que es afuera del mundo interno endogámico familiar, es la escuela. La sociedad, como nosotros la conocemos, está ofertando en una segunda etapa un espacio para aprender, en nuestro país obligatorio, ¿sí? Que va a ser, va a tener como objeto principal el acompañamiento de estos procesos iniciales, primarios, secundarios, procesos de aprendizaje formal y procesos de subjetivación dentro de un espacio institucional. Ya los aprendizajes acá van a ser distintos. Párame, Víctor, cuando quieras. Los aprendizajes van a ser distintos porque van a ser segundas lenguas, como se podría decir. Las primeras lenguas las aprendimos en casa, y las segundas lenguas, es decir, como mi maestra, la seño Susana, se refiere al mundo, o se refiere a qué es el otro, se va a parecer o no a como me lo contó mi mamá o mi abuela, ¿sí? Y ahí van a aparecer los primeros conflictos, o los primeros aprendizajes enormes. No es de una manera, es de varias maneras, ¿sí? Puede ser distinto, puede entrar en consonancia, ¿no? Y aparecen ahí los aprendizajes más nutridos, propios, donde uno empieza a construir en base a otros significativos, los primarios, los secundarios como en la escuela, los propios, los que yo voy a considerar que, era así, y ahí entra mi punto de vista. ¿Sigo, Víctor? Dale. Sí, por supuesto. Yo te espero, yo estoy acá escuchándote. Dale, vos parame cuando quieras. Pero sí, no hay problema. Al contrario, nosotros también estamos aprendiendo de este lado. Claro, le decimos a la audiencia que nosotros no habíamos hablado nada. No. Con lo cual, lo que está saliendo de la galera de ambos. Claro, intercambiamos mensajes para pactar la nota y listo. Y nada más, así que lo que está saliendo es esto. Todo esto que nosotros vamos a ir escuchando ahora, como por ejemplo vos, o como audiencia, ¿sí? Va a ser escuchado y pensado a la luz de las profundidades subjetivas y constitutivas propias. Es decir, esto nos va a llevar a todos y a todas a caminar por nuestras aulas, ¿no? O por el patio de mi casa donde yo jugaba con mi mamá y me enseñaba algo, o por la escuela donde tuve esa maestra que me acompañó. Quiero decir, esto lo vamos a entender siempre a la luz del recorrido individual, el recorrido singular, más que individual, singular, propio de mis procesos de aprendizaje. ¿Con quién yo aprendí? ¿Quién caminó al lado mío en este proceso? ¿En qué institución me formé? ¿Qué era aprender para esa institución o para mi familia? ¿Sí? ¿Qué era significativo en mi familia? ¿No? Por ejemplo, hay familias que la biblioteca de la casa es un lugar significativo, ¿sí? Para otras familias, no, ¿sí? Para unas familias que yo, digamos, aprenda, que mi hijo vaya a la escuela a aprender un montón de cosas, es fundante en lo que pretendo en mi vida. Para otras familias no tanto, ¿sí? Entonces, estos procesos de acompañamiento, porque lo que yo estoy tratando de hacer, subrayar, es que uno aprende con otro, siempre aprende con otro. Como vos decís ahora, Víctor, estamos nosotros aprendiendo. Bueno, yo aprendo siempre con otro. Por ejemplo, para contarles a todos y a todas, yo nunca empiezo el año sin anotarme primero en un lugar donde voy a ser alumna, donde voy a aprender de alguien algo nuevo, ¿sí? Claro. Como fundamental, ¿no? Como hay gente que se anota en el gimnasio, ¿sí? O se anota en la agenda lo que va a hacer en la semana. Bueno, en mi agenda anual va a haber algo, un espacio que va a estar dedicado para esto que puede ser de cualquier orden.
Bueno, este chiquito que ingresó al jardín y después ingresó a la escuela va a ir construyendo lo que se llama trayectoria educativa para el sistema escolar. La trayectoria educativa escolar formal empieza desde que el niño entra o la nena entra a sala de 2 o a sala de 3 y termina su formación. Quiere decir, la primaria, la secundaria, esperemos y deseamos, porque no, aún, a pesar de que la ley es obligatoria en nuestro país, que un niño o una niña tiene que ir a la escuela primaria y secundaria, lamentablemente no lo logramos y no, muchos niños no terminan la escuela secundaria y algunos ni siquiera la habitaron nunca. La trayectoria escolar va a continuar hasta que uno termine, digamos, su aprendizaje formal. Y ahí sale al mundo. ¿Cómo, corazón? Y ahí sale ¿Cómo? al mundo, una vez que finaliza el secundario. Pongámosle que ahí sale al mundo, ¿vale? Sale al mundo con las posibilidades que tiene, Sí. ¿sí? Psíquicas, subjetivas, económicas, sociales, políticas, que podríamos decir un montón más, donde vive, ¿sí? Qué ofertas le ofrece este mundo, y continúan los aprendizajes. Lo primero que te dicen cuando entras a la carrera de psicopedagogía es que usted va a poder trabajar, en esa época era de usted, así nos dijeron. Entonces, yo cumplo 40 años este año de psicopedagoga, entonces vale como sea la referencia. Usted va a poder trabajar en cualquier momento de la vida en un sujeto, porque toda la vida aprendemos. Claro. ¿Sí? Entonces, aprendemos. No, yo podría preguntarte a vos, Víctor, que lo significativo que aprendiste este último tiempo. Sí, sí, sí. ¿Sí? O cómo aprendiste a trabajar en la radio, ¿sí? Espacio que amo. En una época trabajé en una radio que me invitaban. Pero había que aprender, porque la radio nos imponía, nos mostraba otro modelo comunicacional, Sí. ¿no es cierto? Entonces, estos procesos de aprendizaje se van a ver, vuelvo al término afectados siempre en un buen término, ¿no? Esta charla con vos, ¿no? A lo mejor me afecta en algún sentido, me toca, ¿sí? Me hace construir novedades. El aprendizaje es el motor princeps de las novedades. Y con esas novedades yo voy a hacer cosas que me van a permitir, en el mejor de los casos, vivir mejor, más plenamente. Hay un concepto muy lindo que es, voy a producir poiesis. Producir no desde un lugar económico ni material, sino una producción. ¿Cómo me voy a expandir? La poiesis es esa posibilidad que yo tengo de expandirme a los 1000 territorios posibles. Y eso hasta el fin de mis días, ¿sí? Yo estoy sentada en un sillón frente a una pequeña escultura que hizo mi suegra, que la hizo a los 80 y pico de años, ¿sí? Entonces ella fue aprendiendo técnicas nuevas a esa edad muy avanzada, podríamos decir, ¿no? Graciela, y con respecto a la segunda etapa que vos decías, una vez que uno pasa desde de la familia a la escuela, sí. Te pregunto cómo ves hoy a las instituciones educativas, a los docentes, sobre todo en esta formación del aprendizaje. Bueno, ahí nos vamos a poner un poquito más serios, porque yo les cuento que hace muchísimos años supervisó los equipos de psicopedagogía de los hospitales de Cava, ¿sí? Y ahí tengo una alta estadística, por ejemplo, lo mismo lo corroboro cuando trabajo con docentes. Hace poquito estuve en La Matanza y trabajo con docentes en grupos nacionales. Lo que corroboro es que no alcanzamos objetivos mínimos que tenemos que alcanzar para entender que esta trayectoria escolar de la que estuvimos hablando hace un ratito
anduvo por buenos caminos, para decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir? Para dar un ejemplo, hay un montón de niños y niñas que terminan la escuela primaria que no saben leer y escribir. Esto es un retroceso, no es un avance. Esto lo vemos en distintos lugares de nuestra república, ¿sí? Y esto no es inadmisible. Entonces, como yo veo hoy, veo que la escuela es una escuela que hizo cambios que no están a la altura de las circunstancias, que los niños y niñas merecen tener otra escuela, porque nosotros les dijimos y les prometimos que los íbamos a esperar allí, y esta promesa tiene que ser en función de las necesidades de estos chicos. Si nosotros estamos hablando de un mundo tecnológico, como vos nombraste en un principio, Víctor, y todavía tenemos chicos que no están alfabetizados en un cierto grado, ¿de qué estamos hablando? La pandemia nos arrojó, lamentablemente, una visión patética y profunda, que teníamos niños hiperconectados durante todo el día con la escuela, y teníamos niños que una vez por semana el papá iba a buscar unas hojas a una escuela porque no tenían acceso a ningún medio para. Entonces, estas diferencias, estas faltas de respuestas a necesidades básicas, como la alfabetización o el ingreso al mundo tecnológico es una necesidad básica. No, estamos en deuda. Graciela, Fabio Montero te saluda, ¿cómo estás? Mucho gusto, Fabio, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, fui tomando Bien. algunos apuntes de lo que decías y evidentemente, digamos, el punto crítico que incluso se notó hasta en tu cambio de voz, tiene que ver precisamente con esta escuela. El tema es si nosotros podemos definir, bueno, en algún momento decías que si se podrían cubrir las necesidades de estos chicos, ¿no? Y si el tema es definir cuáles son las necesidades de estos chicos hoy para adaptar a esa escuela o esta escuela a esas necesidades, ¿no? Teniendo en cuenta que la escolaridad, esto lo dice Jorge La Rosa, ¿no? Jorge La Rosa dice que el problema de la escuela no es un problema de chicos, sino que es un problema de grandes. Porque quien decide que la escuela es buena para los chicos son los adultos y no los propios chicos en sí. Así que me parece que acá hay una discusión también que hasta podría trascender la escuela, que tiene que ver fundamentalmente con cómo cubrimos las necesidades de esos chicos. Y si las necesidades tecnológicas de esos chicos también tienen que ver con las necesidades del mundo, porque otra cosa que decía acá el autor, La Rosa, dice, se forma para el mundo. Y eso incluye algunos aspectos que posiblemente hoy no lo vinculen al chico con el mundo, historia, geografía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo veo ahí una complejidad bastante importante y un debate profundo en tanto y en cuanto podamos saber cuáles son las necesidades de los chicos en función de lo que necesitan, pero también cuáles son las necesidades de los adultos en tanto entienden que un chico tiene que saber. La verdad que coincido plenamente con lo que marcás y con La Rosa también. Vengo coincidiendo en muchas cuestiones que plantea. A ver, el planteo es gigante, como dijo Víctor antes, estamos hablando de una situación, estamos hablando de una complejidad enorme, porque entran muchísimas variables en esta cuestión. Primero, podríamos definir una cuestión como básica, que esto es una política pública. Claro. ¿Sí? Una política pública que tiene un debate o un no debate, o un debate muy acotado, a mi punto de vista, de cuáles son las necesidades de nuestros niños, y nuestros niños y niñas son todos los niños y niñas que habitan el suelo argentino. Claro. ¿Y qué necesitan? ¿Y qué necesitan para producir aprendizajes que son necesarios para vivir bien, para poder vivir bien en este tiempo y en este mundo que nosotros
supuestamente le tenemos que cuidar y ofertar. Nosotros le decimos, están bienvenidos a la escuela. ¿Y qué hacemos cuando los tenemos adentro? Y como vos decís, esto es un tema de adultos, y es un tema serio. Entonces, nosotros podemos hablar de necesidades básicas, porque podemos decir que la educación, la salud, el alimento, el techo, es una necesidad básica, ¿no? Un niño necesita comer bien. Una vez estaba en Chaco dando una capacitación a maestros rurales, divina, hermosa, y digo, las escuelas sin techo, como un representante simbólico de lo que estaba diciendo yo. Y el maestro levanta la mano, un maestro, y dice, como mi escuela. Y entonces yo digo, ese es simbólico, ¿no? ¿No? No es simbólico. Cuando terminemos de conversar, vamos a ir juntos a mi escuela, me dice el maestro, con gusto. Y fuimos a esa escuela de Corrientes, que no tenía techo. Lo había volado un viento, y hacía un tiempo que no lo habían podido construir. Es una figura patética, dramática, ¿qué pasa en las escuelas? ¿Sí? Tenemos que hablar desde el techo, desde una escuela que fui hace unos años en Cava y la puerta del baño tenía un agujero, entonces nadie iba al baño porque tenían vergüenza que lo miren. Techos llorando, en escuelas que no hay maestros o hay un permanente cambio de director. Hay escuelas que cuando yo preguntaba, ¿y Juana dónde está? Porque no hace como mucho que no viene a la escuela, no sabemos. Claro, ¿Sí? por lo tanto, en el marco de lo que nosotros podemos, esta cuestión de la complejidad, me parece que si algo define la escuela es precisamente la complejidad, y no únicamente por la tecnología, porque a veces algunos piensan que la complejidad está basada únicamente en la tecnología, pero incluso en nuestra ciudad, hace unos días, te cuento, Graciela, que hubo temperaturas casi de 38, 39, con sensaciones térmicas mucho más altas que eso. Las escuelas contaban con apenas un ventilador y en algunas escuelas los chicos se tenían que llevar el suyo. Digo, cuando hablamos también de condiciones para aprender, porque en definitiva estamos hablando de eso, porque el aprendizaje también se basa en condiciones para aprender. Creo que la cuestión también de infraestructura, esto de tener un techo volado o no tener condiciones para que un chico esté con 38 grados en una escuela, hace a esas condiciones, por lo tanto hace al aprendizaje y hace al mal aprendizaje, digo, ¿no? Para entender esta complejidad, que por supuesto nosotros no lo vamos a resolver en este programa, pero sí lo que intentamos es generar algunas puntas de debate, que nuestros oyentes y nosotros mismos, ¿no? Me parece importante esto de estar aprendiendo todo el tiempo, nos quedemos pensando también en estas cosas, porque hace a esa realidad. Hace unos días estaba leyendo un texto, te lo comparto, me parece interesante, de Hannah Arendt, que decía, mediante la educación decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlo de nuestro mundo y librarlo a sus propios recursos, ni quitarle de las manos la oportunidad de emprender algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos. Y me parece que ahí hay una clave y un eje central, una coordenada, ¿no?, entre lo que es arrojar a nuestros hijos al mundo y la oportunidad que tenemos de darle a nuestros hijos la posibilidad de imaginar algo nuevo, ¿no? Entonces me parece que en esa contradicción entre la innovación y la tradición también gira parte del aprendizaje en las escuelas. Absoluto. Yo te agregaría esta cita bella y tu comentario absolutamente interesante. Hace muchos años yo acuñé en un libro del 2009 una idea que es muy interesante para mí, que ¿a qué llamamos oportunidad subjetivante? Una oportunidad que se constituye dentro de un ámbito escolar, ¿no? ¿A qué llamamos poder aprender dentro de un contexto que nos acompaña a que algo ahí se produzca? Que en esta oportunidad estuvimos hablando de que se produzca o que no se produzca.
que yo sea un sujeto del aprendizaje en esta institución y que a vos, que sos mi maestro, te importe que yo aprenda y busquemos las herramientas y los procesos constructivos y constitutivos para que esto se logre. Que el que es encargado de que este hábitat esté en condiciones para aprender, para que yo pueda aprender, que se arme algo en relación a la otredad, porque aprendemos con otros, que se produzcan las formas de habitar los tiempos subjetivos y grupales. O sea, todas estas cuestiones van todas ligadas, pero el problema, o que nosotros conocemos, los que habitamos las escuelas y las transmitamos, es que todo acontece al mismo tiempo. Claro. Claro, y además esto que vos decías, Graciela, también, ¿no? De la poiesis, ¿no? La creación, como le decían los griegos. Sí. ¿Desde qué lugar creamos también, digamos, y cuán limitada está esa creación si estos procesos constitutivos no se alinean, digamos, por decirlo de alguna manera, en un proceso educativo, ¿no? Absoluto. Claro, una de las cuestiones, por ejemplo, básicas, y vamos a decir como casi elemental que la digamos, es que los niños llegan a nuestra escuela para aprender. Este ámbito es educativo, tiene como objeto fundamental, no el único, pero como objeto fundamental, es que estos niños aprendan. Y para que aprendan, vamos a tener que producir modificaciones. Vos dijiste ahí en medio de tantas cosas importantes que dijiste, hablaste de los adultos adaptándose, ¿no? Adultos, organizadores de esta institución, adaptándose a las necesidades del niño que la viene a habitarla. Porque el niño no tiene que producir qué es lo que va a suceder ahí adentro. Es el adulto con su institución a producir los cambios necesarios para que este nene que viene muy nutrido de algunos aspectos de su casa, y este otro que va a ser su amiguito, su compañerito, que viene menos nutrido, vamos a tener que darle más tiempo, vamos a tener que marcar otras formas de ayudarlo a ingresar al conocimiento, vamos a tener que producir sacar de la manga otros recursos. Son modificaciones que hace la organización educativa a través de sus actores para que ellos habiten. Entonces no le pedimos a este nene, esta nena, que haga estos cambios, sí nos pedimos a nosotros o a nosotras producir estas modificaciones. Esto que tiene que ver con ejes centrales de la inclusión educativa en su dimensión profunda, y en su dimensión profunda de qué es el aprender, porque tengo que entender, cada uno de nosotros, los tres que estamos hablando acá, aprendemos de formas diferentes, ¿sí? Pero aprendemos juntos y a la vez en un proceso individual. Todo esto, ¿sí? Todavía la escuela argentina necesita animarse a pensarlo. Hace poco con Gisela González publicamos un libro que se llama Las promesas incumplidas de la inclusión, y la segunda frase del libro se llama Prácticas desobedientes. Y entonces nos llama mucho de escuelas para que hablemos de las prácticas desobedientes. Nos dio mucha risa, con Gisela nos dio mucha risa, porque de qué siempre hablemos de las prácticas desobedientes. Y bueno, ¿será que tenemos que venir a un tiempo de prácticas desobedientes donde nos animemos a cambiar las formas? Porque estas formas, ya sabemos, como dice Hannah Arendt, que si repetimos lo mismo, vamos a obtener los mismos resultados que no queríamos. Claro. Bueno, acá esta escuela argentina es reproductora. Obviamente, con todo mi respeto, porque yo amo las escuelas, amo la educación, amo a los docentes, amo a los que se juegan por cada uno de sus pibes, pero estamos hablando de como institución general. Como institución general, y se nos ha quedado, no solo en que nos ha llegado la tecnología, se nos ha quedado a las formas. Por ejemplo, hay una larga
conversación en relación de cómo se aprende atravesado por la tecnología. Sin dudas, sin dudas. Graciela, la verdad que muy claro, absolutamente todo. Como vos decías al principio de la nota, uno va aprendiendo, tanto vos con nosotros, nosotros con vos, y esto es lo cotidiano, es un todo. Así que el agradecimiento muy clara, sinceramente muy clara. Todo este material va a estar reflejado después en redes sociales. Y bueno, y esperemos poder compartir con vos una linda charla el día de mañana y poder tratar de estos temas que inclusive merecen aún más profundidad porque el caso lo amerita. Así que el agradecimiento. Absolutamente, gracias a ustedes por convocarme y cuando quieran nos volvemos a conversar de esto que claramente nos apasiona. Bueno, muchísimas gracias, Gra. Un beso grande. Abrazo bueno, a ambos. Graciela Ciber, licenciada en psicopedagogía, docente y escritora, principalmente hablando de un tema importante, la educación, el aprendizaje. Bueno, estuvo en Sintonía con Vos.